¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión tenemos esta mini esmeriladora Makita 9557 HP que se queda encendida y no apaga. ¿Quieres saber cómo solucionar este problema? Quédate y empecemos. Con el apoyo de un destornillador y una punta de cruz, quitamos los tornillos de la tapa para poder retirarla. Quitamos el seguro de traba. Mucho ojo aquí. Cuiden el resorte. Es muy pequeño y su tarea es regresar siempre ese botón a su posición original. Con un desarmador plano, presionamos en la parte inferior para quitar el accionador del switch. Conectamos el equipo y, como podrán notar, trabaja de inmediato sin presionar el interruptor. Para garantizar que encienda y apague correctamente, tendremos que sustituirlo. Lo primero que haremos será retirar la placa que sujeta el cable. Ahora, volteamos el equipo y nos encontramos con dos cables rojos. Hay que desconectarlos. Para quitar el switch, hay que desplazar una pequeña guía que lo sujeta. Hacemos un poco de palanca hacia arriba y sale con total normalidad. A pesar que es una reparación sencilla, no está de más una inspección general. Aprovechamos para revisar el protector, el estado del cable, los carbones y los valeros. Si todo está en condiciones aceptables, no es necesario cambiar nada. Así garantizamos un trabajo sin encarecer el presupuesto del cliente. Una vez realizada esta pequeña inspección, volvemos a ensamblar el equipo y colocamos sus respectivos carbones en su lugar. Retiramos los cables del antiguo switch para colocarlos en el nuevo. Les agregamos sus terminales correspondientes y aislamos con un poco de termofil para mayor seguridad. Alojamos el switch nuevamente. Recuerden hacer a un lado el pequeño seguro. Y una vez colocado en su posición final, instalamos la grapa que sujeta el cable. Colocamos el accionador y ahora recuerden conectar los cables rojos. Estos son los encargados de alimentar nuestro estator o campo.
Ya para finalizar, colocamos las tapas y el botón de traba con sus respectivos tornillos. Si este tutorial les fue de utilidad para reparar su herramienta, no olviden darle like y suscribirse al canal. Estaremos subiendo más diagnósticos y soluciones técnicas de equipos profesionales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima reparación.